F.U.S.U.N le contó a Cian que Afat y Gonul se casaron en secreto, desobedeciendo sus respectivas órdenes de dejar a un lado su relación. Como prueba de lo que está diciendo es verdad, le enseño una foto en la que se ve a los recién casados acompañados de Miran y de Ryan, que fueron sus padrinos de boda. Enfadado y tras sentirse traicionado, Cian se presentó en la boda de Miran y Ryan. Furioso, disparó varias balas al aire para parar la fiesta. Después, se enfrenta a su sobrino y le recriminó que ayudara a Afat a cometer semejante locura. Fuiste su cómplice. Yo le ordené que dejara su relación con esa chica y habéis pasado por encima de mi autoridad. Su enfado fue a más cuando descubrió que su hijo se escapó con Gonul y ahora nadie sabe dónde están. Habéis permitido que Afat se vaya para quitarle su puesto como futuro cabeza de familia de los Sadoglu, dijo Cian totalmente desquiciado. Solo Afar fue capaz de controlar la ira de su hermano. Este finalmente se marchó del lugar, pero lo hizo prometiendo que se vengaría de cualquier que le hubiera mentido. El plan de Dilsa para unir a Miran y Aza. Dando por finalizada la boda, Ryan se enfrentó a Dilsa: no te ayudaré a que mi marido y Aza se casen después de mi muerte. Jamás propiciaré algo así. La mujer no tomó en mi cuenta las palabras de su nuera, pues ella ya tenía sus propios planes para lograr que su hijo y la doctora comenzaran a verse con otros ojos que no sean de hermanos. Lo primero que hizo, fue tratar de que los dos pasasen el mayor tiempo posible juntos y para eso fingió que quería darle una sorpresa a Ryan y necesitaba su ayuda. Al día siguiente y ajena a los planes que Dilsa tiene para ella, Aza se citó con un médico para saber qué estaba motivando los problemas en el embarazo de Ryan. Este le contó que todo era producto de un aborto que la joven tuvo hace tiempo provocado por un envenenamiento. Desde entonces, su cuerpo no se ha recuperado. Por eso su vida corre peligro y puede morir durante el alumbramiento. A la médico no le quedó más remedio que preguntarte a Ryan por tan doloroso suceso del pasado, pues solo así podría encontrar una cura para su mal. Sadoglu terminó revelándole con todo el dolor de su corazón que fue F.U.S.U.N quien trató de acabar con ella y terminó matando a su bebé antes de que naciera. Mi madre es un monstruo. No puedo creer que hiciera una cosa tan terrible, manifestó Aza entre lágrimas. ¿Qué ha pasado en Erkai? Aza confirmó que estaba ocultando Ryan a Miran. La llegada del pequeño Umut está cada vez más cerca y Miran se puso manos a la obra para consentir a su mujer en el último trimestre de su embarazo. Entre otras cosas, le preparó una comida y contrató una supuesta profesora de pilates para que pudiera hacer ejercicio sin lastimarse. El problema llegó cuando la maestra resultó ser un atractivo profesor. Miran se pone celoso y decide cancelar las clases. Creo que es mejor que mi esposa descanse. Quizá no fue buena idea lo de practicar deporte. Ryan no pudo parar de reír ante la situación. Cian se enfrentó a F.U.S.U.N. El momento de felicidad se vino abajo cuando después de una llamada, descubrió que su ginecóloga se marchó de la ciudad. Su sustituta fue para sorpresa de la embarazada, Aza. Esta, nada más leer el informe, se dio cuenta de lo que estaba ocultando su paciente. ¿Desde cuándo sabes que morirás al dar a luz?, le pregunta entre lágrimas. Ryan le explicó que es su deseo seguir adelante con la gestación y le suplica que no le diga nada a Miran. Entretanto, Gonul y Afat superaron su primera crisis como pareja y decidieron continuar con su relación en secreto. Ambos dieron rienda suelta a su pasión con un bonito beso sin saber que alguien les está vigilando muy de cerca. Además, Cian, al saber que F.U.S.U.N tiene una hija y que es Aza, amenazó a la mujer con hacerle daños si ella maltrataba a Yaren, pariente por pariente hasta que nos quedemos ciegos. Erkai, el resumen del capítulo de la serie. ¿Qué ha pasado en Erkai? Aza supo finalmente que F.U.S.U.N es su verdadera madre. Azife cumplió la promesa que le hizo a Miran de entregarle su hija a Fusun, pero lo hizo a su manera. La anciana le dio a Aza una carta que dejó su padre Hasan antes de morir. En ella, el hombre le revelaba que Fusun es su verdadera progenitora, pero que la abandonó siendo una niña. Lo hizo por su ambición y por poder. Jamás te quiso, rezaban las líneas. La doctora no podía creer la verdad y le costó asimilar la noticia. Entretanto, Afar visitó a Azife y le hizo una propuesta inesperada. Prometió olvidar todo lo malo que le hizo a él y a su familia, incluso llamarla madre si fuera necesario. Pero a cambio, la mujer debía marcharse de la ciudad muy lejos y no volver a molestarles. ¿Aceptará ella? Afat y F.U.S.U.N decidieron pelear por su amor. Por su parte,
Miran llevó a Ryan a conocer la fundación que lleva el nombre de su futuro hijo Umut y que fomentará el estudio entre niñas. Los dos trabajaremos juntos para hacer de este país un sitio mucho mejor para las mujeres, comentó Sadoglu. Cuando Ryan se quedó sola en las oficinas de la fundación, recibió la visita de Mahfouz. La joven, por primera vez desde que le conoció, le llamó papá. Azar también apareció y la chica aprovechó el momento para hablar con ambos a la vez. Estoy muy contenta de los abuelos que tendrá mi bebé. Será muy afortunado y sé que le querréis mucho. Horas más tarde, Ryan llegó a casa y vio a Miran construyendo un columpio para el pequeño Umut. Mientras se balancea en él, la embarazada recordó las palabras que su ginecóloga le dijo en la última revisión a la que fue: el bebé no viene bien. Si decides dar a luz, él sobrevivirá, pero tú morirás. La mujer, a pesar de la recomendación, decidió seguir adelante con la gestación. Por su parte, Afad se enteró de que Cian desvió parte de los fondos de la empresa a cuentas personales. Sabiendo que su padre es un ladrón, decidió renunciar a la presidencia de la empresa. Acto seguido, se citó con Gonul en una tetería y le abrió su corazón. No puedo negar por más tiempo lo que siento por ti, sé que tenemos todo en contra, pero quiero estar contigo. Ella, emocionada, entrelazó sus manos con las de él. Luchemos por nuestro amor, dijo. Adiós.